¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En el video de hoy estaremos hablando sobre DWM. DWM es el gestor de ventanas del proyecto Socles o de la comunidad Socles, si se quiere. Bien, y si has visto mis anteriores videos te darás cuenta de que es el gestor de ventanas que yo utilizo. Pero lo primero que vamos a definir es qué es un gestor de ventanas. Bien, un gestor de ventanas es como tal un entorno gráfico, bien, que nos brinda interfaz gráfica tal como indica su nombre sobre el sistema ya sea X, X11 o Wayland. Bien, DWM funciona sobre X o X11. Entonces, ¿qué es lo que diferencia un gestor de ventanas de un entorno de escritorio? Un entorno de escritorio es, por ejemplo, lo que tenemos aquí en el Gentoo que tenemos en nuestra máquina virtual, que el que tenemos es Mate. Bien, ese fue el que instalamos hace unos videos atrás. Bien, este es un entorno de escritorio tal y como indica pues esta ventana. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un entorno de escritorio de un gestor de ventanas? Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es que un entorno de escritorio siempre utiliza un gestor de ventanas. Sin embargo, un gestor de ventanas no utiliza o tampoco es un entorno de escritorio. Entonces, podríamos concluir que siempre estamos utilizando un gestor de ventanas. Lo que pasa es que ya utilizando un entorno de escritorio, es como tal el entorno de escritorio que utiliza el gestor de ventanas para sus propios propósitos. Sin embargo, utilizando un gestor de ventanas únicamente bajamos, por así decirlo, un nivel más en el escalón, camino al infierno, por así decirlo. Entonces, eso es lo que hacemos. O sea, nos liberamos de utilizar un entorno de escritorio, utilizamos ya directamente el gestor de ventanas, que es básicamente el software que se encarga de manejar las ventanas. Por eso el nombre de gestor de ventanas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si abrimos una terminal aquí, está administrando esa ventana. ¿Y cómo la administra? A pantalla completa. Ahí básicamente está ocupando toda la pantalla de mi computadora, esa ventana. Sin embargo, si abro otra ventana, se va a dividir de manera predefinida. Bien, tenemos que decirle cómo es que la va a ordenar. Por ejemplo, DWM tiene la peculiaridad de que ordena las ventanas en tipo pila y cola. Se llama como pila, layout de tipo pila o diseño de tipo pila. ¿Pero qué es lo que significa esto? Está aquí, lo indica de esta forma. Bien, corchetes y un igual. ¿Qué es lo que significa? Corchetes es donde va a estar la ventana maestra. Esa es la terminología que le da DWM a las ventanas. La ventana maestra, esa es la que más espacio ocupa en la pantalla. Bien, del lado izquierdo. Donde está el igual es donde van a estar las pilas. Y se llaman pilas porque eso es lo que hace. Todas esas ventanas se apilan ahí, en ese lado de la pantalla. Bien, cuando tenemos una única ventana, ocupa todo el espacio. Sin embargo, si abrimos otra ventana, básicamente se abre básicamente y se divide automáticamente. O sea, el propio gestor de ventanas la divide automáticamente las ventanas, o sea, las organiza, a diferencia de un entorno de escritorio como por ejemplo el que tenemos aquí, que es Mate, que tenemos por ejemplo una terminal abierta. Y si abrimos otra terminal, ¿qué sucede? Se superpone, o sea, se le pone por encima. Sin embargo, si cambiamos a la otra, pues esa otra se superpone a la otra. Y así es que funciona. Este es un diseño, por así decirlo, flotante, porque las ventanas están flotando y se superponen unas a otras. Si la pongo en grande, pues si abro la otra, pues está superpuesta. Sin embargo, si quiero ir la de atrás, pues se superpone a la anterior. Y así es que se maneja pues básicamente en un entorno de escritorio. Tenemos que organizarlas nosotros así, flotando. Bien, si por ejemplo la tiramos a una esquina de la pantalla, pues la organiza de esa forma, pero ya por petición nuestra. En un gestor de ventanas no lo hacemos de esa forma. En un gestor de ventanas de manera predeterminada tiene ese comportamiento que las organiza. Entonces, si nos damos cuenta, de este lado, esta ventana ocupa más espacio de la pantalla que esta. O sea, no está igualitariamente dividida, o sea, no ocupan el mismo espacio en la pantalla, sino que esta ocupa más porque esta es la ventana maestra. Esta es simplemente una pila. Y como yo sé que es una pila, porque si abro otra, pues se abre toda de este lado de la pantalla y pues lo divide de esta forma. Esta aquí continúa igual. De hecho, vamos a ponerle algo aquí para diferenciarlas y vamos a cerrar todas las demás. Entonces, si abro otra, pues se abre de esa forma. Esa sigue igual. Si abro otra, sigue igual todavía, pero aquí se van apilando todas las que abras y así sucesivamente. Así puedo abrir un montón de terminales y todas se van apilando ahí. Por eso se le llama diseño de tipo
compila. Entonces eso es lo que hace un gestor de ventanas, administra de manera automática las ventanas. Sí, los entornos de escritorios suelen utilizarlo eso para administrar la ventana de esta forma. De hecho, el comportamiento que vimos anteriormente en Mate, DWM también lo puede hacer. Fíjense en este lado, está el diseño de tipo pila. Sin embargo, si yo hago esto, presioné básicamente la tecla de Windows, o sea la que tiene el logo de Windows en el teclado, y la F para cambiar el diseño a tipo flotante, de manera que ahora abro una ventana y me la abre flotando, como tal abro otra y me la abre flotando, etcétera, y así sucesivamente. También lo que hice, poniendo las ventanas a pantalla completa y abriendo otra que se superpone, también WM puede hacer eso. Eso lo hago pues básicamente de esta forma. En este caso me aparece simplemente como corchetes y me aparece un número dentro de esos corchetes. El número que hay es el número de ventanas que hay abiertas. Mientras más ventanas yo voy abriendo, más grande es el número, y mientras menos haya, pues más pequeño es, y cada una superpuesta a la otra. Entonces todos esos comportamientos que tienen los entornos de escritorio es gracias a un gestor de ventanas, y utilizando un gestor de ventanas tenemos esos comportamientos ya de manera directa. O sea, no tenemos un software intermedio que básicamente le dice al gestor de ventanas que la administre, sino que la administramos, por así decirlo, nosotros mismos, o al menos le decimos directamente al gestor de ventanas que las administre de esa forma. Entonces esto es DWM, simplemente una ventana, entre comillas, que simplemente tiene una barra y un fondo de pantalla. Bien, tan sencillo como eso. De hecho, un entorno de escritorio también es lo mismo, que puedes ponerle más barras y todo eso, pero eso es básicamente un gestor de ventanas. Entonces vamos a aprender ya a compilarlo y vamos a aplicarle unos cuantos parses para hacer algo parecido a lo que hicimos en el video anterior con DWMD, que es ponerlo similar al que yo lo tengo. Quizás no exactamente igual, pero muy similar. Entonces volvamos a nuestra máquina virtual con nuestro Gentoo aquí. De esta forma, lo he hecho de esta forma porque como estoy grabando la pantalla y necesitamos hacer pruebas cerrando el entorno gráfico, pues básicamente no voy a poder grabar la pantalla porque el software que graba la pantalla es a través del entorno gráfico. Entonces si lo cierro, pues también se me cierra él, así que lo hacemos desde la máquina virtual, no hay ningún problema. Entonces vamos a la página de DWM, o a la sección de DWM en la página de Socles. Y aquí tenemos básicamente la descripción. Es una descripción un poquito más larga que la de DMenú, ya que es un software pues un poquito más complejo que DMenú. Pero básicamente nos quedamos con esta línea de que DWM es un gestor o administrador de ventanas dinámicos para X. De ahí DWM, que es Dynamic Window Manager, o en español gestor de ventanas dinámico o administrador de ventanas dinámico. Creo que gestor le quedaría mejor. Entonces para descargarlo simplemente bajamos hasta la sección de descargas y nos descargamos bien, que es un enlace directo al código fuente. Bien, una vez lo hayamos descargado, vamos a hacer lo siguiente. En este caso yo estoy logueado directamente como root. Esto no es necesario, simplemente porque como lo vamos a instalar, pues para no loguearnos luego, pues lo hacemos desde ahora. Además de que estaba haciendo algunas pruebas, así que ya estoy ahí como root. Pero que sepan que no es necesario para compilarlo ni configurarlo. Para instalarlo sí es necesario, así que vamos a crear una carpeta llamada builds, que también es totalmente opcional, en la cual vamos a descomprimir el código fuente de WM aquí. Así que ponemos vpzxf, bien, y le ponemos la ruta, que es en la carpeta de descargas de WM, y que le decimos que nos lo extraiga aquí. Entonces, aquí tenemos el código fuente de WM, que como es costumbre en el software del proyecto Socles, pues es bastante pequeño. Bien, entonces para compilarlo simplemente sabemos que ponemos make y ya. Y aquí tenemos el primer error. El primer error es debido a que DWM requiere de algunas dependencias para funcionar. Lo primero son las bibliotecas de X. Bien, porque sabemos que tal y como nos dice la descripción, DWM es un gestor de ventanas dinámico para X. Entonces si no tenemos las librerías de X, ¿cómo lo vamos a compilar? ¿Y cómo va a funcionar si funciona sobre X? Así que eso, pues básicamente podemos compilarla sabiendo que la que requiere es específicamente Cinerama. Entonces eso lo instalamos. Primero vamos a buscarla en Gentoo, básicamente, o sea en el árbol de portaje, utilizando la opción "-s",
que lo que significa es pues, o bueno, es la opción corta para search. Buscamos pues básicamente lib cinerama, creo que es así que se llama. Si no, pues básicamente lo buscamos en la página de paquetes de Gentoo. Ponemos por ejemplo package Gentoo, bien, así logro escribirlo bien. Entonces aquí está, bien, básicamente es esta. Bien, lo podíamos buscar en la página de paquetes de Gentoo, pero ya parece que la encontramos de una vez. Básicamente es esta, lib cinerama con la X mayúscula. Y aquí nos dice portaje que la última versión disponible es la 1.1.4 y -R1. Y la última versión instalada es que no está instalado, por eso nos dio el error. Así que esa la compilamos, simplemente le quitamos el guión search para que simplemente lo compile y ya. Entonces pues aquí me dio el error porque, como les había comentado, la X es mayúscula, así que para no complicarnos tanto la vida, simplemente copiamos esto y lo hacemos de esta forma. Bien, xlibs cinerama. Sabemos que ponerlo de esa forma es ser muy específico, es decirle que dentro de la categoría x11libs me busque el programa, me compile el programa libs cinerama, y la versión ya en este caso no es muy necesaria, pero también podemos ponerle y ser aún más específico con portaje, pero eso quizás aprendamos a manejarlo en un próximo video. Así que mientras tanto, esto compila, tampoco va a durar mucho, realmente eso no es una biblioteca muy grande. Vamos a ir viendo como tal la captura de pantalla que tenemos aquí en la página de Socles de cómo se ve DWM. Bien, esa es la configuración bueno, que tuvo la persona que la publicó, y básicamente aquí detrás tiene el código fuente, y pues supongo que eso es un chat. Bien, aquí pues básicamente tiene GIMP, y lo que nos intenta mostrar es que WM como tal administra las ventanas de tipo básicamente con el ayuda de tipo pila. Sin embargo, también puede tener ventanas flotando a la vez. Entonces eso de esa forma. Bien, ahí ya está instalando el programa o la biblioteca. Y como es costumbre, también tenemos los parches, ya que pues básicamente todas las características que agregan esos parches no están de manera predeterminada, y así se tiene de una forma más Socles o más minimalista lo que es el programa de turno. Y en el caso de WM se tienen muchísimos parches, muchos de los cuales modifican o agregan lo que son diseños. WM tiene 3 diseños o layouts de manera predeterminada, que es los que mostré: el de tipo pila o stack, realmente se llama en inglés. Luego está el monocle, que no sé la traducción en español, que es el que superpones todas las ventanas se abren a pantalla completa, y cuando se abre una nueva superpone a la que ya estaba abierta. Y el tipo floating o flotando, que básicamente todas las ventanas la abre flotando. Entonces vamos a intentar compilar el programa nuevamente, a ver si no tenemos ningún problema. En este caso compiló perfectamente, y aquí ya tenemos el binario de DWM. Bien, podemos iniciarlo de esa forma, y de hecho sería un ejercicio muy bueno para ver cómo lo tenemos de manera predeterminada. Así que para instalarlo simplemente ponemos make install, y se va a instalar en esta ruta usr local bin, de manera que si por ejemplo buscamos dónde está localizado el binario de WM, pues lo tiene en usr local bin WM. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para iniciarlo? Bien, lo primero que tenemos que determinar es con qué ejecutamos el entorno gráfico. Bien, sabemos que por ejemplo yo lo inicio con xinitrc o con el comando start x. Bien, pero hay muchos gestores de inicio de sesión, tales como LightDM, GDM, que es de Gnome, SDDM, que es el de KDE, etcétera, etcétera. Bien, ya si utilizas uno de estos gestores de inicio de sesión, pues en la parte de arriba o por algún lado debe aparecer la opción de que te aparezca DWM, ya que automáticamente lo reconoce. Sin embargo, si utilizas la propia consola con el comando startx con el archivo .xinitrc, pues tenemos que hacerle una pequeña modificación, ya que lo tenemos para que nos inicie el entorno de mate. Pero para que nos inicie DWM, pues simplemente le ponemos la ruta donde está localizado DWM, usr local bin DWM. De esta forma guardamos, y lo que vamos a hacer es cerrar todo, de manera que podamos pues básicamente cerrar la sesión de nuestro usuario. Y aquí estamos ya lo que es en la TTY, y escribimos el comando nuevamente startx, y ya tenemos lo que es DWM.
Bien, este es DWM. Ahora, ¿qué sucede? Que tenemos unos cuantos problemas. Lo primero es que no tenemos lanzador de aplicaciones, no tenemos terminal, porque la terminal por defecto de DWM es ST y no la tenemos instalada, así que ahora mismo es un poco useless o es un poco inútil nuestro DWM, a menos que instalemos por ejemplo ST. Pero vamos a volver como tal a lo que es nuestro como tal básicamente mate, y para eso pues vamos a reiniciar lo que es la, bueno, no, reiniciar no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar sesión con nuestro usuario. Bien, lo que iba a hacer era reiniciar la máquina virtual, porque para salir de WM se utiliza la combinación de teclas Windows, la tecla de Windows Shift y de manera predeterminada es Q. Entonces, ¿qué sucede? Que si hago eso, posiblemente sea mi DWM, no el de la máquina virtual, sino mi DWM que recibe esa combinación de teclas y me cierre como tal el entorno gráfico, o me cierre la ventana, que sería el mejor de los casos, que simplemente me cierre la máquina virtual. Pero para no arriesgarnos, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el proceso de DWM y lo vamos a matar. Bien, vamos a utilizar el comando kill y le pasamos como tal básicamente el número de proceso, que es 11097. Entonces con eso lo matamos y nos vuelve a lo que es la otra TTY. Entonces volvemos a esa TTY y pues editamos lo que es el archivo xinitrc para quitarle WM y ponerle mate session nuevamente. Entonces guardamos y ya volvemos a lo que es nuestro mate. Bien, para poder modificar nuestro DWM, así que iniciamos sesión como root, ya que en el directorio de la carpeta personal de router aquí estábamos modificándolo, así que volvemos allá y vamos a aplicar unos cuantos parches. Bien, volvemos a la página de DWM y lo primero que vamos a hacer es instalar una terminal como tal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar dmenú, que sería nuestro lanzador de aplicaciones. Eso no es necesario que lo parchemos como lo pusimos en el video anterior. Eso pues ya, si lo deseas tener así, pues excelente, perfecto. Pero en este caso nos basta con el que tenemos en el árbol de portaje. Bien, que simplemente nos sirve para lanzar las aplicaciones. Para lanzar dmenú desde DWM, pues utilizamos la combinación de teclas, la tecla de Windows P. Bien, digo la tecla de Windows si estoy equivocado, corrección, no es la tecla de Windows, es la tecla alterno de manera predeterminada, pero eso lo podemos modificar y lo vamos a ver más adelante, cómo modificar esta tecla. Bien, ya está instalando dmenú, mientras que buscamos lo que son los parches. Bien, aquí tenemos que ver qué parches vamos a necesitar. Yo tengo un montón de parches también aplicados aquí, de los cuales posiblemente no los instale todos. Por ejemplo, tengo este parche que es Always Center, que lo que hace es que cuando se abre una ventana de tipo flotando, o sea que la ventana aparece flotando, la abre en el centro siempre. Eso lo comenté en el video anterior, por qué lo hago de esa forma. Eso es uno de los parches que yo utilizo, así que vamos a ir aplicándolo a nuestro DWM. Ya tenemos el lanzador de aplicaciones, así que podemos como tal utilizarlo allá en DWM con la tecla, la combinación de teclas alterno P. ¿Qué sucede? Yo suelo cambiar esta tecla alterno como la tecla maestra en DWM, ya que hay otros programas que utilizan también esta tecla, por ejemplo Firefox. Si yo presiono la tecla alterno, me aparece este menú de aquí arriba en Firefox. Sin embargo, yo lo cambio a la tecla de Windows, ya que pues es una tecla como tal que no todos los programas o ningún programa yo he visto que la utiliza. Así que, ¿cómo lo hacemos eso? Primero vamos a como tal agregar este parche. Así que en este caso yo lo que voy a hacer es básicamente mover estas carpetas a la ruta personal de mi usuario, ya que me sale más fácil trabajar desde ahí como mi usuario en lugar de como usuario root. Bien, entonces vamos a cambiarle los permisos a esa carpeta. Bien, builds, de manera que puedo
hacer cambios con mi usuario. Bien, así que vamos a guardar esta página dentro de esta carpeta builds de WM, y aquí guardamos ese parche, de manera que podemos aplicarlo con el comando que ya hemos estado utilizando en videos anteriores cuando parcheamos programas. Así que parchamos WM All White Center y pues el parche funcionó correctamente. Así que intentamos compilar y debería de poder compilar, porque este parche solamente modifica el código fuente, no modifica nuestro archivo personal de configuración. Así que vamos a ir buscando más parches para ir aplicándolos pues ya de manera en conjunto todos. Pero algo que sugiero mucho es que cada vez que agreguen un parche, pues hagan eso, lo compilen el programa o básicamente compilen WM y lo prueben bien el parche para que vean qué fue lo que modificó, ya que aquí simplemente con lo que nos dice, por ejemplo, todas las ventanas flotantes pues van a estar centradas. Con eso podemos deducir si eso es lo que va a hacer, pero creo que es mejor ver también qué es lo que hace ese parche, así que recomiendo eso. Bien, entonces vamos a buscar otro parche, como por ejemplo Auto Start. Este parche lo que nos permite es tener un set o un conjunto de programas que cuando se inicie DWM los va a iniciar todos esos programas, y si al momento de cerrar DWM se siguen ejecutando, también los va a matar, porque fue él quien lo inició o fue él quien le dio vida y él es quien lo mata. Así que ese parche es muy interesante, de manera que en este caso no lo voy a hacer porque para propósitos de este video es un poco inútil. Bien, entonces por ejemplo también está el parche Center, que es igual, parecido a All White Center, que es el que aplicamos, pero All White Center es un poquito, creo que es un poco más eficiente. Entonces vamos a buscar otros parches, como por ejemplo este parche Fibonacci es otro layout como tal. Bien, aquí nos lo muestra con un pequeño gráfico ASCII de cómo sería ese parche Fibonacci, que utiliza pues básicamente eso, la fórmula de Fibonacci para poder aplicarlo. Eso realmente pues son layouts. Hay muchísimos layouts además de este que se pueden aplicar a WM y son muy interesantes, la verdad. Mientras tanto pues vamos a buscar otros parches, porque también este parche pues en este caso tampoco es que sea muy útil para propósitos de este video. Entonces los parches que más útiles son los que mayormente vamos a aplicar en este video, pero son un montón de parches y recomiendo pues probar, quizás no todos, pero tal vez la gran mayoría, porque son muy divertidos realmente trabajar con esos parches en WM. Por ejemplo, tenemos el parche Restart SIG, que lo que hace es permitirnos recargar WM, porque cada vez que aplicamos un parche tenemos que cerrar WM, o sea el entorno gráfico, y volver a iniciarlo. Porque cuando iniciamos WM, evidentemente ese programa se carga en la memoria RAM, y si hacemos un cambio en ese binario no se ve como tal, porque modificamos el binario que está en el disco duro y no el que está en la memoria RAM. Entonces cerramos WM para sacarlo de la RAM e iniciar el del disco duro nuevamente y cargarlo en la RAM. Bien, eso puede parecer un poquito lioso, pero básicamente es de esa forma que funciona. Entonces realmente no estoy viendo algún parche que suela ser muy interesante. Pero por ejemplo tenemos el parche SysTry. Ese es un parche que sí es muy interesante, que es básicamente esto. El SysTry es esto, que programas que puedan establecerse como que funcionen en background o en segundo plano, que básicamente funcionan en segundo plano desde la barra. Básicamente eso es el SysTry, como por ejemplo este icono de volumen que tiene Mate, o en este caso el programa que está grabando, y básicamente el programa de virtualización. Eso es el SysTry, así que eso es algo pues relativamente pues interesante. Entonces vamos a aplicar que es la versión que tenemos de WM hasta el día de hoy, la 6.2, y este es un parche pues bastante grande, del cual tenemos que tener un poco de cuidado. O no necesariamente cuidado, sino prestar atención a los errores que posiblemente vaya a dar este parche y lo que tenemos que modificar. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de variables que tenemos que modificarla en nuestro archivo de configuración personal, por así decirlo. Entonces vamos a guardar este parche y vamos a aplicarlo de una vez. Entonces patch-p1 DWM SysTry.
Entonces pues no tuvimos ningún problema. Suerte para nosotros, no tuvimos ningún problema, quizás porque es uno de los primeros que aplicamos, pero es un parche bastante grande y ese tipo de parches pues suelen dar problemas, y más si has aplicado más de un parche. Así que aplicamos ese parche y pues básicamente es eso, que nos permite tener aplicaciones funcionando en segundo plano y que pueden básicamente guardarse, por así decirlo, en la barra, aunque si no lo tiene ese parche, pues sigue funcionando en segundo plano esa aplicación, pero no se ve su icono desde la barra. Entonces en este caso pues sí que es relativamente útil este parche. Entonces tenemos por ejemplo tag grid, que como vimos DWM tenía tag. Un tag es como un espacio de trabajo, que es básicamente esto, lo que yo tengo aquí. Bien, un espacio de trabajo. Estoy en el espacio de trabajo número 4. Esto es el 6, 7, 8 y 9. Esos son los espacios de trabajo en WM. Y como vimos en básicamente la máquina virtual, los espacios de trabajo estaban en fila. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 9. En este caso yo no lo tengo de esa forma, sino que lo tengo como agrupados en dos filas y una serie de columnas. Bien, eso sucede por ese mismo parche, el parche tag grid, que lo que hace es eso, poner como en rejillas o en filas y columnas lo que son las etiquetas o los tags. Bien, este parche, pues si te interesa, de hecho aparece aquí como tal una captura de pantalla diciendo cómo se vería. Y si este parche te interesa, pues básicamente lo aplicas de esta forma. Y si aplicaste el parche SysTry y vas a aplicar este parche, ten por seguro de que vas a tener un error. Así que si vas a aplicar esos dos parches, ten especial cuidado o presta mucha atención que tienes que modificar tú manualmente para poder tener esos parches los dos al mismo tiempo funcionando. Entonces en este caso yo no lo voy a aplicar porque no es interesante para propósitos de este video, porque para mí sí que es interesante ya que lo tengo aplicado en mi WM. Entonces vamos a ir, por así decirlo, iniciando nuestro WM ya para ver qué tal se ve. Bien, como tal vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta forma porque necesitamos permisos de root para poder instalar DWM. Entonces ejecutamos ese comando directamente como root, make install, y pues ponemos la contraseña de root y tenemos un montón de errores. ¿Por qué? Porque no modificamos lo que había que modificar del parche SysTry. En este caso fue porque no lo compilamos, y cuando no compilamos y vamos a instalar directamente sin compilarlo, él nos lo compila ya como paso previo a la instalación si no ha sido compilado. Entonces abrimos el parche y lo primero que vamos a buscar son estas líneas. Bien, estas líneas van en nuestro archivo config.h. Bien, esto lo vamos a agregar al principio. Vamos a poner por ejemplo un comentario que diga SysTry patch y pegamos eso aquí. Bien, evidentemente quitándole los símbolos de más del principio, y ya con eso pues básicamente tenemos esto aquí. Por ejemplo, en esta variable show SysTry, si está en 1 nos va a aparecer el SysTry, y 0 pues básicamente nos dice que significa no SysTry, o sea que va a tener el comportamiento que tiene WM de manera predeterminada. Ya estas variables pues tienen comentarios que nos indican qué es lo que hace o qué conseguimos si la modificamos. Así que vamos a guardar eso aquí y pues como tal lo guardamos. Luego abrimos el parche nuevamente para ver si tenemos otra cosa que tenemos que modificar nosotros. Creo que ya no hay más nada, solamente era eso, así que pues intentamos compilar ahora y pues ha compilado perfectamente, así que podemos intentar instalarlo nuevamente. Bien, ahí ya lo ha instalado. Ahora vamos a tener que modificar nuevamente nuestro XinitRC para que para poder abrir de básicamente WM. Esto lo vamos a comentar de hecho para tenerlo ahí, y vamos a hacer lo siguiente. La ruta es completa usr local bin DWM. Entonces lo guardamos, cerramos la terminal y pues cerramos la sesión de nuestro usuario. Entonces limpiamos la pantalla y volvemos a iniciar el entorno gráfico. Entonces tenemos WM nuevamente como estaba, sin fondo de pantalla y con los tags o las etiquetas tal como la teníamos al principio. Bien, entonces ahora tenemos como tal el lanzador de aplicaciones que no me lanza las aplicaciones, no me lo lanza. Entonces vamos a ver por qué sucede esto. Bien, para poder hacer eso, en este caso de la terminal, yo tengo que hacerlo de esta forma, o sea, para poder matarlo de esa forma. Entonces pues buscamos nuevamente el proceso de DWM,
y como tal, pues antes de hacer eso podemos hacerlo de esta forma, o sea, editarlo desde aquí mismo, ya que podemos hacerlo con Vim, editar y ver qué atajo de teclado es el que tenemos para poder iniciar el lanzador de aplicaciones. Entonces eso lo vamos a buscar más abajo, vamos a bajar hasta que encontremos lo que es esta, básicamente esto, o sea, donde dice Static Key Keys. Entonces vamos a ver que tenemos aquí, por ejemplo, esta, la primera, Mod Key, que es como tal, ok, ya entendí. Bien, yo lo estaba iniciando con la tecla de Windows y P. ¿Qué sucede? Que como les comenté anteriormente, de manera predeterminada, DWM utiliza la tecla alterno. Entonces, para iniciarlo, lo hacemos con la tecla alterno P. Y aquí tenemos DWM, de manera que podemos lanzar Firefox desde aquí. Entonces, Firefox como tal se abre en la ventana número 9 de manera predeterminada. Esto es lo que básicamente son reglas en DWM. En DWM podemos decirle, mira, esta aplicación se va a abrir siempre en este espacio de trabajo, en esta etiqueta, en este tag. Firefox de manera predeterminada se abre en este tag. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a básicamente volver atrás y va a instalar ST, pero ¿qué sucede? Que tenemos la terminal de Mate, la cual podemos utilizar. Bien, Mate terminal, y aquí tenemos pues básicamente la terminal de Mate, pues un poco fea, con ese fondo pues blanco. Vamos a poner un fondo un poquito pues mejor, un fondo negro que es un poquito más aceptable, o gris, podría ser, sí, se ve mejor. Y pues podemos ponerlo por ejemplo de esta forma. Entonces lo tenemos de esa forma, así. Bien, ahí tenemos lo que es nuestro DWM. Entonces se ve de esta forma porque no hemos establecido como tal la resolución de la pantalla. Eso lo hacemos con un programa externo de DWM que posiblemente ya tengamos instalado en nuestro programa llamado XRAND R. Bien, entonces por ejemplo vamos a copiar esta letra aquí al portapapeles para poder utilizarlas. Y podemos hacer lo siguiente, XRAND R, para ver si lo tenemos instalado. Si no, pues lo instalamos. No es un programa muy grande que nos permite como tal establecer la resolución de la pantalla, y parece que sí lo tenemos instalado. Así que por ejemplo, si ponemos XRAND R y ya, pues podemos ver los monitores que tenemos conectados. Entonces en este caso tenemos este monitor y tenemos todas estas resoluciones de pantalla, la cual podemos por ejemplo establecer esta. Así que esta va a ser una línea que vamos a hacer que no pertenece como tal a DWM, o realmente sí como ayuda, por así decirlo, nos sirve para ayudarnos a establecer la resolución de la pantalla en nuestro DWM. Entonces lo hacemos con XRAND y utilizamos el comando o el parámetro output y le decimos se llama virtual. Tenemos que tomar este nombre que es la salida. Bien, el monitor virtual 1. En tu caso, si tienes una laptop, por ejemplo, puede ser LVDCD. Si tienes un monitor conectado por VGA, puede ser VGA y el número que sea, HDMI el número que sea. En este caso es virtual porque es una máquina virtual. Entonces será esa salida. Lo ponemos como auto para que desde que detecte que está conectado, pues la establezca. En este caso, como si está conectado, pues lo va a hacer de una vez. Entonces va a ser como tal el primario. Eso es, quizás no sea muy importante, no haga nada en este caso, porque ese es el único que tenemos. Pero si tenemos más de uno, pues podemos hacerlo de esa forma. Entonces el mode, aquí es que le vamos a establecer la resolución, que en este caso vamos a aplicar esta 1360 por 768. Bien, y el rate sería la cantidad de hercios que va a tener. En este caso lo podemos poner con 60 hercios como tal. Bueno, vamos a ponerle 60 hercios y vamos a ponerle 1366. Entonces si presionamos enter como tal, pues ya tenemos la resolución pues un poquito más aceptable. Entonces tomar eso en cuenta, si DWM pues le aparece de esa forma. Y con el parche de AutoStart pues podemos hacer un script que lance simplemente ese comando y que DWM se encargue él mismo de lanzarlo. Entonces vamos a aplicar unos cuantos parches más a nuestro DWM. Bien, vamos a aplicar unos cuantos parches más y luego vamos a entender cómo funciona, por así decirlo, el archivo de configuración de DWM, cómo podemos modificar atajos de teclado y cómo podemos ponerle atajos de teclado
a algunos programas en específico, como por ejemplo a Firefox, que podría ser un atajo interesante, la tecla maestra de WM con la F, quizás por Firefox que comienza con una F, o lo que sea. Ya básicamente tu imaginación es la que va a poner el límite. Entonces vamos a ver qué parche podemos aplicar a nuestro DWM. Pues no title, por ejemplo, en la barra nos aparece el título de la ventana que se esté ejecutando en ese momento. Por ejemplo, este es el título que tiene Firefox en este momento: DWM, Dynamic Window, tal. Ese es el nombre de la página, y luego de un guión nos pone el nombre del programa de Mozilla Firefox. Sin embargo, aquí en la terminal pues nos aparece este título. Si tú, por ejemplo, en la barra no quieres que aparezca este título, este parche pues básicamente sirve para eso. No title se llama, pues básicamente la descripción es no muestra el título y ya. Ese parche pues modifica unas cuantas cosas y como tal pues básicamente elimina una línea de lo que es nuestro archivo de configuración. O sea, no agrega nada, simplemente elimina. Así que si no te interesa que aparezca ese título ahí, pues lo puedes quitar con este parche. Y de hecho vamos a hacerlo porque en mi WM yo no lo tengo así. O sea, no tengo esa ventana de título ahí, o básicamente esa opción que me muestra el título. Así que vamos a guardarlo de esta forma y vamos a aplicarlo. Bien, vamos a entrar a nuestra carpeta de WM y aplicamos ese parche. Patch-P1 WM no title. Entonces aquí obtuvimos un error. Bien, el error fue en la línea 439 y en la 729. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir otra ventana de Mate. Bueno, de hecho Mate tiene la opción de abrirse como tal aquí. Ok, bien, ahí tenemos entonces dos pestañas de la terminal. Entonces vamos a abrir config. No, básicamente nos dio el error fue, de hecho ahora mismo estoy teniendo problemas para no estoy teniendo colisiones para cambiar esto. Por ejemplo, para cambiar entre pestañas en la terminal de Mate utilizo la tecla alterno y el número de ella. Por ejemplo, esa sería la número 1. Si presiono alterno 1 debería de cambiarme para allá. Si presiono alterno 2 pues debería cambiarme para la otra. Pero ¿qué sucede? Que lo que hace esa combinación de teclas es de DWM y lo que hace es que me cambia de espacio de trabajo. Entonces por eso yo recomiendo cambiar esa tecla por defecto, que es alterno, por la tecla de Windows, por ejemplo, que no tendría ninguna colisión con este programa ni con ningún otro. Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, eso ya lo vamos a modificar luego de que modifiquemos este parche. Entonces entramos a lo que es el archivo de WM, en este caso va a ser el que dio el error, wm.c.rej, que fue básicamente el archivo que no, o los cambios que no pudieron aplicarse, que sería por ejemplo la línea 439. Así que vamos a abrir wm.c y vamos a ir a la línea 439 y pues básicamente no tenemos el número de líneas aquí en este bin porque no lo he modificado, pero básicamente lo que tenemos que buscar es button press. Así que lo buscamos y aquí lo tenemos, button press, que es básicamente esto aquí, y buscamos la línea que diga básicamente que tenga esto, else if, else click será igual a esto. Entonces copiamos esto, bien, y vamos a buscar que es básicamente esto aquí. Bien, lo ponemos aquí y lo pegamos como tal y eliminamos esto. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es draw bar. Para más rápido podemos presionar básicamente la tecla del diagonal y buscamos draw bar y pues básicamente lo encontramos de una manera más rápida y modificamos lo que es básicamente esto, if mcell, eso lo eliminamos. Vamos a buscar dónde está eso. Bien, tarde o temprano lo vamos a encontrar y creo que ya lo encontramos. Básicamente lo que vamos a eliminar es todo esto, desde aquí hasta aquí. Bien, bueno, hasta aquí todo esto lo vamos a eliminar y creo que esto se quedaría igual. Así que eliminamos eso. Vamos a eliminar todo desde el principio hasta el final. Bien, no estoy muy seguro de si eso debería de quedarse vacío como tal eso, pero el parche nos lo indica de esa forma. Así que guardamos de esa forma y ya eso fue lo único que falló. Así que cerramos esto e intentamos compilar ahora. Y básicamente pues tenemos el error de que no modificamos title, que no modificamos esto. Lo que tenemos que modificar es nuestro archivo personal. Así que vamos a ir a esa línea que es click win title. Vamos para allá, config.h y pues el archivo ya existe.
pues vamos a abrirlo de todas formas. Bien, eso sucede porque otro programa puede tener ese archivo abierto. No estoy muy seguro de qué programa lo tendría abierto, y creo que sí sé realmente, es en la otra TTY que lo tiene abierto. Sí, vamos a cerrarlo de esa forma y cerramos ahí. Bien, ok, sí, ese era lo que lo tenía abierto, así que vamos a editar más a gusto. Entonces la que debíamos de eliminar era bien, parece que la terminal, la ventana me ha crashado. Eso no debería de pasar. Entonces, bueno, vamos a pausar el video aquí en lo que pues básicamente restablezco esto que no debió de haber pasado, pero pues cosas que suceden. Pues bien, una vez hayamos recuperado de ese crasheo, que si no estás en una máquina virtual pues no debería de sucederte, de hecho a mí tampoco debería de sucederme, pero sucedió, así que lo solucionamos y ahora mismo estamos en la TTY para poder editarlo de aquí mismo el código. O la configuración de WM para poder compilar desde aquí mismo y no tener que cerrar el entorno gráfico para poder abrirlo. Simplemente lo editamos desde aquí, compilamos y lo abrimos ya con los cambios. Así que vamos a editar nuestro archivo de config.h. Bueno, primero vamos a buscar el parche para ver qué era lo que tenemos que eliminar. Lo que tenemos que eliminar era esta línea. Bien, esta línea de click window title la vamos a eliminar, que está justo debajo de click lt symbol y encima de click status test. Entonces vamos a abrir config.h y vamos a buscar esa línea. Eso se supone que está aquí. Bien, click window title o CLK, que supongo que es para click. Entonces eso simplemente lo eliminamos, o podemos simplemente comentarla si no queremos eliminarla. Por si acaso pues queremos volver atrás, pues la tenemos ahí. Si la comentamos de esa forma, poniéndole un diagonal asterisco al principio y al final un asterisco diagonal, o sea lo contrario, pues básicamente la comentamos y al momento de compilarlo no se toma en cuenta. Así que guardamos eso e intentamos compilar nuevamente nuestro DWM, y en este caso pues ha compilado, así que intentamos iniciarlo de esta forma. Bien, start X, y como tal si abrimos por ejemplo la terminal de mate no deberíamos de tener el título, y en este caso pues parece que sí lo tenemos, así que algo hemos hecho mal. Así que vamos, no hay ningún problema, a ver nuestro WM no title, que fue lo que no pudo ser aplicado bien. Lo que debíamos haber puesto es CLK status test. Bien, vamos a ver si realmente era eso. Bien, esto debió haberse eliminado y simplemente debió haberse puesto esto. Así que vamos a eliminarlo, ya que debíamos de haberlo eliminado, que es este else if. Bien, y dejarle simplemente el else. Bien, entonces guardamos y compilamos. Bien, compilamos y sucede algo bien interesante, y fue que compilamos y no lo instalamos tampoco. Entonces eso también pudo haber sido la causa. No hay ningún problema, simplemente ponemos make install como root y lo hacemos de esa forma. Así que cerramos como tal DWM. En este caso no hubo ningún problema en cerrarlo desde ahí mismo con el atajo de teclado, ya que en este caso todavía no he modificado desde alterno a Windows, así que mi DWM no lo recibe como un atajo de teclado, sino que se lo manda directamente a la máquina virtual. La máquina virtual pues lo recibe, pero en cuanto lo modifiquemos para Windows pues hay que tener cuidado, ya que nos puede cortar la grabación. Así que ya tenemos como tal DWM, y aquí tenemos la barra que incluso hasta aparece cortada. ¿Por qué aparece cortada? Porque como tal tiene la barra predeterminada de DWM, y en un próximo video vamos a ver cómo pues modificar esta barra para que nos aparezca cosas más interesantes que el título o el nombre del programa, que es DWM, y su versión, como por ejemplo yo lo tengo aquí, que tiene una barra pues con bastante información, como por ejemplo el uso de la CPU, el uso de la RAM, qué sé yo, el volumen y todo eso, la hora por ejemplo. Eso lo vamos a modificar, pero en un próximo video. Entonces abrimos por ejemplo la terminal de mate y ya no deberíamos ser capaces de tener el título. Bien, entonces eso sería en este caso. Entonces eso con el parche. Ahora
vamos a intentar entender cómo funcionan los atajos de teclado en DWM. Para ya finalizar con esto nuestro video, que ya pues ya va siendo hora de entender lo que son los atajos de teclado. Bien, los atajos de teclado en DWM se definen aquí, en lo que es esta línea. A partir de aquí, Static Key Keys, básicamente ya el nombre nos indica de qué se trata, o sea, las teclas. Bien, entonces si vamos hacia arriba vamos a ver lo que dice esto: Define Mod Key Mod 1 Mask. Mod 1 Mask es el código que se da en entornos X o X11 a la tecla alterno. Si lo buscan por internet, pues se van a dar cuenta que esa es. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, ponerle la de Windows, la que está justo al lado, sería Mod 4 Mask. Bien, entonces ya en ese caso todo se manejaría con esa mod key, que de hecho está aquí. O sea, todo lo que diga mod key va a tener que utilizar esa. Hay otras que no tienen mod key, simplemente tienen un 0, significa que no se utiliza mod key. Van a utilizar esa, lo que tenga esta constante, básicamente mod key, ya sea mod 1 mask, ya sería pues la tecla alterno. Si tiene mod 4 mask, pues ya sería la tecla de Windows, o si tiene otro, pues ya sería otra tecla. Pero normalmente se suelen utilizar solamente esas dos, o sea, alterno o Windows, para que no hayan teclas que como tal colisionen con programas, como ya hemos visto en la terminal de mate. Y entonces, por ejemplo, si nos dice mod key XKP, lo que nos dice es que la tecla mod key, ya sea alterno o la de Windows, pues en combinación con la P, pues nos va a lanzar esto. Esto básicamente es una variable que contiene un comando, que es por ejemplo esta, dmenú-cmd. Ese es el comando de dmenú que lo lanza, dmenú-m tal. Eso es básicamente para que no habla con una fuente predeterminada, un tamaño de fuente, colores y todo eso. Ya viene de manera predeterminada en DWM hecho, pero podemos modificarlo tranquilamente. Esta variable almacena pues básicamente el comando que va a lanzar la terminal que se ejecuta en DWM, que en este caso es st. ¿Por qué utiliza eso? Porque básicamente st pertenece al proyecto de Socles, de menú también, y pues en DWM se utilizan esos programas que potencian, por así decirlo, las capacidades de DWM, así que se hace de esa forma, pero podemos modificarlo. O sea, aquí si no quieres utilizar st, cosa que no recomendamos porque st pues es genial, pues podemos por ejemplo ponerle mate terminal, que sería el nombre del comando. Por ejemplo que es mate terminal, aquí lo tenemos. Entonces el nombre del comando es el que se va a lanzar. Al final DWM lo que lanza es comandos, o sea, los programas lo lanza como comandos. Es como si lo lanzásemos desde la propia consola. O sea, si abrimos una consola y ejecutamos mate terminal, pues eso es lo que hace DWM, o sea, lanza los comandos de esa forma. Bien, como si fuesen comandos tal cual. Entonces eso nos da muchas posibilidades, ya que podemos ponerlo de la forma en que queremos. Entonces no me di cuenta realmente si al principio DWM apareció de esa forma o si fue hace un momento que lo hizo, pero como tal pues ya sabemos cómo modificar eso. Bien, por ejemplo básicamente con el comando que ya vimos anteriormente, que era pues este xrand r output, bien, virtual 1 auto y mod 1366 768 a 60 Hz, y pues básicamente lo modificamos de esa forma. Es un comando bastante largo, la verdad, y se hace más largo si tiene más monitores y lo vas a modificar todo al mismo tiempo, pero puedes hacer como tal un script y simplemente escribirlo una única vez, así que no hay ninguna excusa para no utilizar la consola. Así que como tal, en este caso lo voy a dejar tal como estaba, st, y pues básicamente es de esa forma. Shift mask es como tal otra constante que tiene el valor de la tecla de shift. Entonces cuando veas eso, está bastante sencillo para que se entienda como tal cómo están los atajos de teclados en WM. Por ejemplo, mod key, por ejemplo, si tenemos la tecla de Windows, sabemos que es Windows XKP. XKP pues básicamente ya lo comenté creo que en el video, hace unos videos atrás, que lo que significa es como la tecla en el servidor X, o sea, XKey, y pues básicamente se abrevia de esa forma, XK, y después de un guión pues se pone la tecla, o sea, XKP pues básicamente hace referencia a la tecla P, XK return hace referencia a la tecla enter, y así sucesivamente. Entonces un buen ejercicio sería buscar qué significa pues básicamente
o qué código se le asigna a cada una de las teclas de tu teclado por internet, y así puedes modificarlo a tu gusto, pero es bastante intuitivo, o sea, X, K, B, J, etcétera, etcétera. O sea, lo único que cambia es lo que está después del guión bajo, return, tab, etcétera, etcétera. Entonces, ya entendiendo eso, pues básicamente se llama una serie de funciones que, por ejemplo, la función específica, la función spawn en WWM es la que se encarga de, como tal, lanzar todos los comandos. Bien, y se le pasa pues lo que es eso, un array, que lo que se entiende es como una serie de elementos en programación en C. Como una serie de elementos, pues básicamente esto es un array en C, básicamente. Todo esto, una serie de elementos que pues básicamente primero tiene el nombre del comando y luego una serie de parámetros que se van a pasar a ese comando. Entonces, de esa forma, o sea, si por ejemplo queremos hacer un atajo de teclado para que Firefox se ejecute con una ventana privada, podemos hacerlo así, copiarnos lo que está aquí. No tenemos que saber cómo está la programación en C, sino copiarnos lo que está ahí, static const char, un asterisco, y ponerle el nombre que queramos, por ejemplo Firefox. Bien, y le ponemos corchetes, bien, abrir y cerrar corchetes, y luego un espacio igual, y entre llaves pues le ponemos, por ejemplo, Firefox, que sería el nombre del programa, luego una coma, y luego el argumento, que sería, por ejemplo, private window. Entonces, y tiene que finalizar siempre, después de una coma, con null. Esa es la forma en la que WWM entiende que el programa o que ese comando que se está ejecutando ha terminado. Bien, entonces lo cerramos con las llaves y le ponemos un punto y coma, y ya tenemos como tal el comando. Entonces, ¿cómo le decimos a WWM que ese es un comando que queremos ejecutar con una determinada combinación de teclas? Sencillo. Bajamos más abajo, podemos ponerlo al principio, pero yo solo en este caso ponerlo abajo hasta el final, y ponerle, por ejemplo, un comentario aquí que indique, por ejemplo, mis comandos o los comandos. De esa forma ya ahí puedo distinguir: los que están arriba son los de WM de manera predeterminada, y los que están abajo son los que yo he establecido. Entonces lo pongo de esta forma, bien, entre llaves, tal y como está aquí. O sea, yo me estoy copiando todo lo que está ahí. Eso es tan sencillo como eso, o sea, me estoy copiando lo que está ahí, cómo está ahí. Entonces, si yo quiero que Firefox se abra, por ejemplo, con la tecla modkey, le pongo modkey, tal y como está ahí. Entonces, si simplemente modkey, le ponemos una coma. Si queremos combinar, por ejemplo, con la tecla shift, lo hacemos con ese símbolo, o sea, una barra vertical, por ejemplo, shift mask. Y luego de una coma, lo hacemos de esa forma. Por ejemplo, vamos a dejarlo así, la tecla de Windows, Shift y, por ejemplo, una F. Vamos a ponerle, por ejemplo, esto. Vamos a copiar esto y lo pegamos aquí. Lo cambiamos por una F. XK-F. Y luego de un espacio o una tabulación, le ponemos el nombre de la función que se va a llamar. Y como ya hemos comentado, la función que se encarga de ejecutar los comandos en WM se llama spawn. Y luego pues va el comando que se va a ejecutar, y eso lo pasamos entre llaves de nuevo, tal y como aquí lo tiene. Entonces, el comando que va a ejecutar le ponemos de esa forma, .v, y le decimos que como tal eso será igual a Firefox. Y eso le ponemos una coma al final, pues para que si vamos a agregar otro no tener problemas. O sea, si vamos a agregar, por ejemplo, otro, aquí terminó ese, si vamos, este puede funcionar como una coma. O sea, es como una enumeración de que yo diga las. O sea, en español sería de esa forma, como enumerar cosas con una coma. En básicamente WM o en C específicamente se hace de esa forma. O sea, este es un comando, enumerando comandos. Este es un comando, con una coma definimos otro comando o otro atajo de teclado en este caso. Entonces, de esa forma, ¿por qué yo sé que eso es así? Porque tal y como indica de esta forma, pues lo tiene aquí. Primero, la tecla maestra que se va a ejecutar, modkey en este caso. Luego, la tecla que ayuda a esa tecla maestra, por ejemplo, mod F. Y luego la función, en este caso es setLayut. Vemos que la función, la tecla mod F, lo que va a hacer es cambiar el layut. Y en este caso el comando que va a ejecutar es este, como tal, que es poner el layut de tipo flotando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema. Si lo hubiéramos dejado tal como modkey F, pues ahí hubiésemos tenido un problema, porque tenemos dos comandos que hacen lo mismo. WM compila y funciona perfectamente, pero en cuanto ejecutemos eso, lo que va a hacer es que va a ejecutar el primero, que es simplemente este, y Firefox lo va a ignorar. Bien, entonces tenemos que tener cuidado con eso de no repetir atajos de teclado. En este caso lo puse como tal, modkey shift. Entonces sería tecla de Windows, shift F, y con eso abrimos Firefox. Entonces vamos hacia arriba y vamos a
confirmar que realmente es la tecla de Windows, que es mod 4 mask, que es básicamente la tecla de Windows. Entonces, ¿por qué en el argumento le pusimos .v? Porque es básicamente esto. O sea, al pasarle esto, lo que estamos llamando es como tal esto. O sea, .v es el argumento que la función va a llamar. El argumento que la función spawn, bien, es un poquito complicado de explicarlo si no se sabe un poco de programación, pero la función spawn es la que ejecuta el comando. Entonces el comando lo recibe a través de un parámetro que se llama v. Entonces a través de esta forma .v le decimos que el argumento será igual a esto. Entonces, ¿qué es el argumento? Lo que va a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Esto de menú, tal, todo esto. Bien, no tienes que entender esto para saber ejecutar solo los comandos. Simplemente le dices cuál es la tecla maestra, cuál es la tecla que va a ayudar a la maestra, cuál función es la que se va a llamar, que lo normal es simplemente esta, spawn y ya. Y luego dentro de llaves le pones el comando de esta forma. .v será igual a esto. Bien, de hecho puedes simplificarlo un poco más. Bien, con esto. Esto es un helper, o sea, un ayudante que nos permite hacerlo de esa forma. En lugar de ponerle .v es igual a esto, le hubiésemos podido poner, por ejemplo, modkey, por ejemplo, XKP. Bien, eso está mal porque la X y la K son en mayúscula, pero para poner un ejemplo, eso lo vamos a eliminar ahora. Y le ponemos, por ejemplo, que eso va a llamar a la función spawn. Y de esta forma lo hacemos, en lugar de ponerle entre llaves, podemos simplemente ponerle shcmd. Bien, y entre paréntesis le ponemos el comando, por ejemplo, Firefox. Bien, cerramos aquí y cerramos las primeras llaves que abrimos y ponemos una coma. De esa forma es aún más rápido. ¿Qué sucede? Que también tiene una pega. Eso es para ejecutar comandos de manera directa. Pero comandos como este, que son compuestos, como el de menú, que utiliza valores de otras variables, como por ejemplo este, y otras variables que están definidas más arriba, pues no podemos establecerlo aquí. Eso es simplemente para comandos directos, como simplemente Firefox y ya. O Firefox Private Window, pero todo ahí mismo. O sea, todo aquí. Bien, así que podemos utilizar ese helper, pero entendiendo que tenemos esa pega y que si queremos ejecutar comandos compuestos, como por ejemplo el de menú, pues no podemos hacerlo. Tenemos que definir como tal un array de esta forma, que como digo, no hay que entender como tal de programación, sino que simplemente como tal lo que tenemos que, pues básicamente lo podemos hacer de esa forma, o sea, copiándonos tal y como están establecidos algunos atajos de teclado en el propio DWM. Entonces esto lo eliminamos ya que no lo necesitamos y lo hacemos de esa forma. Entonces eso es como nosotros definimos los atajos de teclado. Entonces tenemos que entender cuáles atajos de teclado ya están preestablecidos en DWM. Por ejemplo, algunos que nos podrían interesar sería, por ejemplo, este modkey B, que es para ocultar la barra. O sea, si queremos tener más espacio o no queremos ver la barra, simplemente ponemos modkey, que en este caso todavía sigue siendo alterno porque no he compilado ni instalado esa nueva versión. Alterno B oculta la barra y ya simplemente queda la ventana completa. Y para ponerla nuevamente presionamos el mismo atajo. Es como un tic tac, o sea que lo activa y la desactiva. De manera predeterminada está activada, la primera vez que le damos la desactiva y luego la activa de nuevo. Así sucesivamente es que ese atajo de teclado trabaja. Mod J, eso es si tenemos, por ejemplo, de esta forma, por ejemplo, varias terminales abiertas. Esta es la que tiene el foco. Así se trabaja en un gestor de ventanas, que las ventanas tienen su propio foco, o sea, la ventana es la que tiene el foco. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso está parpadeando, significa que tiene el foco. Si deja de parpadear es porque no tiene el foco. ¿Cómo se le da o se le quita el foco a una ventana? Pasándole el cursor. La ventana que tenga el cursor es la que tiene el foco. Bien, de esta forma. Bien, ahí empezó a parpadear. En cuanto paso a la otra ventana, deja de parpadear y esta pasa a tener el foco. Entonces, con la tecla alterno J le pasamos el foco como tal a las ventanas. Bien, vemos que suceden dos cosas. Lo primero es que empieza a parpadear el cursor y aquí se pone pues un guión bajo de algunas ventanas, porque con la tecla alterno pues básicamente la terminal de mate trabaja al igual que Firefox. Entonces eso es lo que sucede. Por ejemplo, lo pasamos para acá y ya no tiene el foco. Entonces con alterno J le pasamos el foco a la otra terminal y con alterno J nuevamente se la devolvemos a esta. Entonces eso pasa el foco a la siguiente. Bien, a la siguiente ventana, pero podemos pasárselo a la anterior con alterno K. Bien,
Alterno K se la da al anterior. Como solamente hay dos, funciona de la misma forma. O sea, tanto alterno J como alterno K funcionan de la misma forma. Pero si tenemos muchas ventanas abiertas, pues lo hacemos de esa forma. O sea, tenemos por ejemplo una pila como tal. Vamos a explicarlo con mi WM. Por ejemplo, yo aquí tengo una terminal abierta. Bien, la primera terminal, por ejemplo, ponemos primera terminal. Bien, ejecutamos otra terminal, que va a ser la segunda terminal. Bien, ejecutamos otra, que va a ser como tal la tercera. Bien, tercera terminal. Bien, entonces, esta tiene el foco. Bien, en mi caso, la ventana que tiene el foco, en el caso de la terminal ST, es la que más oscura se ve. Por ejemplo, esas se ven un poco más claras, esas de aquí, pero en cuanto reciben el foco se ponen un poco más oscuras. Bien, ¿lo ven? Entonces, esta es la que tiene el foco. Cuando yo presiono la tecla Windows, en mi caso, J, se pasa a la siguiente, que es la que está arriba. Luego, si presiono J nuevamente, pasa a la siguiente, que es la que está abajo. Si presiono J nuevamente, vuelve al principio. Pero si presiono K, vuelve al anterior. Si presiono K, vuelve al anterior. Y si presiono K, vuelve al anterior. Entonces, eso es lo que hace ese atajo de teclado. Bien, vamos a cerrar esto para tener más espacio. Y eso es lo que hace como tal ese atajo de teclado, o sea, J y K. Lo que es el atajo de teclado alterno o la tecla de Windows I y D es lo siguiente. Abrimos otra terminal. Bien, Mate Terminal. Y por ejemplo la abre de esta forma, o sea, de manera de manera vertical las ventanas. Sin embargo, si presionamos con la I, nos la abre arriba y abajo. Si le damos a la D, nos la abre de manera horizontal. Entonces eso es lo que hace, como cambiar la forma en la que la pila y la maestra y la ventana maestra se comportan. Bien, con alterno I lo pone de manera horizontal, o sea, la ventana de manera horizontal así, o sería de manera vertical porque se van abriendo de manera vertical. Y con alterno D pues se pone de manera horizontal o vertical. Bueno, ya me he vuelto un lío. El punto es que con alterno I se pone de esta forma y con alterno D pues se pone de esta forma, que es la forma predeterminada de WM. Entonces, como tal, eso es lo que haces en algún atajo de teclado. Posiblemente no lo llegues a utilizar todos los que tenga WM, pero sí que es muy importante entenderlo. Por ejemplo, lo que es esto, tag key, que va desde el 1 hasta el 9, es llamar o cambiar los espacios de trabajo con la tecla alterno y los números 1, 2 hasta el 9, que lo que hace es eso, cambiar, por ejemplo, al espacio de trabajo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y si presionas el 0 se seleccionan todos los atajos de teclado, todos los espacios de trabajo al mismo tiempo. Bien, entonces para salir de uno simplemente seleccionamos uno nuevamente, por ejemplo el primero. Entonces eso es lo que hace con la tecla alterno o la tecla de Windows, o para simplificarlo llamamos la tecla maestra, con los números, bien, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, otro atajo de teclado que podría sernos útil sería el atajo de teclado, la tecla maestra, Shift y la coma o el punto. Bien, que serían estos dos, que sería coma y period, que sería punto y coma. O sea, punto, un atajo de teclado, y coma, no es el símbolo punto y coma, sino el punto y la coma. Entonces, estos es si tenemos más de un monitor al mismo tiempo en DWM. Lo que nos permite es cambiar la ventana como tal al otro monitor. O sea, sin tener, si por ejemplo en un entorno de escritorio lo que hacemos es mover la ventana como tal, de esta forma, por ejemplo, mover la ventana para el otro monitor así o así, dependiendo de cómo esté. En WM lo hacemos con un atajo de teclado para que lo haga de manera automática. Es como que imaginemos que la ventana es una pelota y que el otro monitor pues básicamente es alguien que apara la pelota. Entonces lo que hacemos es que este monitor con este atajo de teclado se lo pasamos al otro monitor, el otro monitor la para y WM se encarga de establecerlo correctamente allá. Eso lo hacemos con ese atajo de teclado. En este caso no voy a hacer una demostración porque como es una máquina virtual solamente tenemos un monitor. Entonces eso lo hacemos de esta forma con la tecla maestra Shift. Pero también tenemos esto que está aquí arriba, que es simplemente la tecla maestra y punto y coma. Esto es también para cambiar el foco, pero para cambiar el foco de entre ventanas que están en diferentes monitores. Por ejemplo, la coma es para cambiar pues básicamente al anterior y el punto es para cambiar al siguiente.
Por ejemplo, si tenemos un monitor a la izquierda, uno en el centro y uno a la derecha, si estamos en el centro, si le presionamos la tecla maestra, punto, cambia el foco a la ventana que esté o al monitor que esté en el lado derecho. Si le presionamos la coma desde el centro, pues se va al que está a la izquierda y así sucesivamente. Para cambiar los layouts o los diseños en WM tenemos la tecla maestra con T, que es para poner el predeterminado, que es el de tipo pila. Luego tenemos la F, que es para ponerlo a flotar. Y tenemos la M, que es de tipo monocle. Bien, si presionamos incluso, por ejemplo, la F, aquí nos lo cambia indicando cuál es el diseño que tenemos, que ese es el diseño que tenemos flotando, y la M, que sería el monocle, o sea, el que se superponen. Pero el predeterminado es el que se establece con tecla maestra T, que es el de tipo pila y de tipo cola. Entonces, con el atajo de teclado, la tecla maestra, ya sea Windows o alterno, para que no se nos olvide, con la C lo que va a hacer es que va a matar como tal o a cerrar la ventana que tenemos abierta. O sea, si por ejemplo hacemos lo siguiente y abrimos una terminal de mate y presionamos la tecla alterno, Shift C, cerramos la ventana. Bien, eso es lo que hace ese atajo de teclado. Entonces, otro atajo de teclado que podría funcionarnos, pues sería como tal, la tecla maestra y return, o sea, la tecla maestra y enter, que es si tenemos, por ejemplo, tenemos varias terminales. Por ejemplo, en este caso, esta es la maestra, la ventana maestra, pero si presionamos la tecla maestra o la tecla alterno, para no repetir tanto la palabra maestra, pues la tecla alterno con enter, cambiamos cuál es la ventana maestra de las dos. Bien, en este caso es entonces si le presionamos nuevamente, la cambiamos, con ese atajo de teclado cambiamos cuál es la ventana maestra. Por ejemplo, si esta es la que tiene el foco y presionamos sobre esta, alterno, enter, esta ventana le requiere a WM ser la maestra y WM se lo concede. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, o sea, sobre la ventana maestra, le establecemos eso, lo que se entiende de manera teórica, lo que se entiende es que la ventana maestra le pide a WM dejar de ser la maestra, y pues básicamente se lo concede, WM se lo concede, y como solamente hay dos ventanas, pues la otra pasa a ser la maestra, pero siempre tiene que haber una ventana maestra. Y eso es lo que hace ese atajo de teclado. Y para ya terminar con los atajos de teclado, ya que no los vamos a explicar todos, aunque lo hemos explicado casi todos, pues otro que nos podría interesar es este de aquí abajo. La tecla maestra, Shift y la Q, que lo que vas a llamar es la función quit, que es para cerrar DWM completamente. Eso hace ese atajo de teclado, pero como vimos, pues podemos establecer atajos de teclado nosotros manualmente, como por ejemplo en este caso. Entonces, para ya finalizar este video, vamos a compilar WM con estas modificaciones y probar que los atajos de teclado pues funcionan correctamente. Vamos a compilarlo y pues aquí tenemos un error, ya que yo no eliminé esa línea. Bien, ok, aquí está. Ok, no lo eliminé realmente, vamos a eliminarla. Entonces compilamos y WM pues compila perfectamente. Entonces si intentamos compilarlo, ya está compilado. Entonces cerramos WM, lo vamos a cerrar con el atajo de teclado que vimos, que es la tecla como tal, alterno, Shift, la Q. Bien, con eso cerramos WM y ahora si lo iniciamos nuevamente, pues debería de tener todas esas modificaciones. Por ejemplo, vamos a comprobar que el atajo de teclado para Firefox funciona. Bien, presionamos la tecla de Windows, porque ya la cambiamos, ya no es alterno, de tecla Windows, Shift F, y debería de ser capaz de abrirnoslo. Si en mi caso no lanzó como tal, si no lo tomó mi WM. Bien, y parece que así fue. Bien, entonces nada, lo hacemos de esa forma. Vamos a modificarlo para que el WM que yo tengo como host no lo tome como atajo de teclado. En este caso lo toma él y no se lo pasa a la máquina virtual. Eso es lo que está sucediendo. Entonces vamos a ir a la carpeta de compilación y vamos a modificar esto. Pero si te interesa tenerlo como la tecla Windows, pues puedes hacerlo tranquilamente. En este caso pues tengo que modificarlo de esta forma, que lo que hace que modifica esto. Bien, solamente tener en cuenta que mod 4 mask es para la tecla de Windows, la que tiene el símbolo de Windows en el teclado, y mod 1 mask es para el alterno. Entonces compilamos e instalamos. Entonces cerramos WM y lo iniciamos nuevamente. Bien, así de sencillo. Entonces si presionamos la tecla alterno, Shift F, debería de ser capaz de abrirnos Firefox. Bien.
Entonces no es capaz de abrirnoslo porque le pusimos Firefox y el binario se llama Firefox-bin. Bien, entonces eso es lo que sucede, pero vamos a modificarlo rápidamente para pues básicamente finalizar este video. Entonces aquí tenemos Firefox abierto, lo cerramos y vamos a dar nuevamente a la carpeta de compilación de WM. Aquí está. Bien, Firefox, el comando se llama Firefox-bin en este caso, porque yo tengo la versión en WM, la versión binaria, o sea, esta no la compilé yo, sino que me la bajé ya compilada, y por eso el surfijo o postfijo bin. Entonces lo hacemos de esa forma, Firefox-bin con private window. Bueno, en este caso no lo vamos a poner private window, pues básicamente no interesa mucho, simplemente que ejecute Firefox de esa forma y ya. Entonces compilamos, vemos que la compilación de WM cuando hacemos un cambio pues no es grande, o sea, compila quizás en 3 segundos como máximo. La única pega como tal es instalarlo y reiniciarlo, o sea, simplemente cerrándolo y volver a abrirlo, pero tampoco es demasiado problema, eso se hace todo muy rápido. Bien, entonces si lanzamos nuevamente Firefox con el atajo de teclado, pues aquí sí lo tenemos abierto. Bien, nos dimos cuenta que yo no lo lancé desde de menú, sino que lo lancé con el atajo de teclado. Bien, si lo cierro nuevamente, no lo estoy lanzando desde de menú, sino con el atajo de teclado. Alterno Shift F. Y pues básicamente nuestro de menú es capaz de ejecutarnos ese comando. Entonces, como comenté hace un momento, lo que lanza son comandos, o sea, aquí nos lanzó este programa, lo podemos entender de esa forma, pero la forma correcta de entenderlo es que lanza comandos. Entonces el hecho de que lance comandos nos da mucha flexibilidad y mucha potencia, porque todos los comandos que podemos ejecutar en una terminal la podemos ejecutar como desde WM, básicamente, como por ejemplo en este caso. Y de menú también lo que hace es eso, o sea, el de menú como lanzador de aplicaciones lo que ejecuta son aplicaciones. Entonces si la aplicación es gráfica, DWM es capaz de mostrarla. Entonces si lo hacemos de esa forma, ponemos un atajo de teclado de una aplicación que es gráfica en DWM, lo que obtenemos es ese resultado, o sea, lanzar aplicaciones gráficas como comandos en WM. Y como comandos pues nos da la flexibilidad de que podemos como tal ejecutarlo con parámetros, como por ejemplo es que ejecutar Firefox con el parámetro private window, que es para que nos lo lance en una ventana privada. Entonces eso nos da mucha flexibilidad. Y comento lo que comenté hace unos videos atrás, lo único que va a limitar el potencial de WM y cualquier programa del proyecto Socles es nuestra imaginación. Bien, entonces con esto hemos terminado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que no se hayan aburrido demasiado, porque pues como se habrán dado cuenta pues estos videos suelen ser un poquito largos, pero mi intención es que se entienda perfectamente cómo trabajan estos programas y que se sepa lo que se está haciendo, más que simplemente hacer las cosas. Así que con esto he terminado el video del día de hoy, dándome un sorbito del café que yo tengo aquí. Y nos vemos en un próximo video.